Les doy la bienvenida a este nuevo tutorial. En este vamos a ver lo relacionado al tema de los exámenes, cómo hacer un examen dentro de nuestra plataforma virtual, en nuestra aula. De repente sabemos que este tipo de cuestionarios son importantes para nuestra evaluación. Sin embargo, no deben de ser exclusivos para poder evaluar a nuestros alumnos. Así que sí los podemos utilizar, sí se pueden emplear. Sin embargo, hay que considerar como evaluación la evaluación continua que realizamos con las diferentes actividades de la plataforma. Muy bien. Para que se pueda entender este tipo de herramienta, es importante aclarar que a diferencia de las otras actividades, el cuestionario tiene tres procesos. El primer proceso es la configuración del cuestionario, donde establecemos todos los parámetros de cómo va a funcionar este cuestionario, donde podemos definir los intentos, la fecha de inicio, cómo se va a calificar y demás, la introducción donde se especifican cuestiones generales en relación al cuestionario. Esa es la primera parte, cómo se va a configurar nuestro cuestionario. La segunda parte tiene mayor relación con ya la creación de las preguntas dentro del banco de preguntas. Nosotros tenemos acceso a un banco de preguntas en el cual podemos ir creando diferentes tipos de preguntas. Y una vez que hemos creado nuestras preguntas, tenemos que seleccionar qué preguntas queremos añadir al cuestionario, ¿sí? Todo este proceso lo vamos a revisar de manera completa y paso a paso, pero es importante aclarar esos tres pasos. Primero, la configuración del cuestionario. Segundo, la creación o generación de preguntas. Y tercero, en la selección de las preguntas que quiero incluir en ese cuestionario. Y esto lo comento porque el banco de preguntas puede tener una infinidad de preguntas. Podemos hacer 100 preguntas si queremos en nuestro banco de preguntas y de ahí solo tomar 10 que vamos a utilizar en determinado examen. Muy bien, para empezar debemos activar nuestro botón de edición, como acostumbramos para cualquier actividad o recurso, para ver los botones de edición, y vamos a buscar la semana en la que queremos agregar nuestro examen. Yo, por ejemplo, lo voy a poner al final, ¿no? O puede ser al principio, puede ser un examen de diagnóstico, etcétera. Vamos a ponerlo al final. Añadir una actividad o recurso, le doy clic ahí, y después elijo la opción examen en actividades. Me aparece la descripción y le doy agregar. Entonces, como les decía, lo primero es configurar el examen. Ya estamos en el área de configuración del examen. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a poner un nombre a mi examen. Puede ser, no sé, examen final de historia. Historia de México, ¿sí? Es el nombre de mi examen. Voy a poner una breve introducción. En la introducción es importante especificar esta configuración que vamos a hacer, que la incluyan en la introducción, es decir, si van a poner fechas de inicio y de cierre, que también lo escriban aquí. Si van a poner límites, tiempo, a lo mejor en número de intentos. Esto porque el examen podrían hacerlo solo una vez, un intento, o pueden hacerlo más de un intento, pueden ser hasta 20 intentos si así lo desean. Depende de la dinámica de evaluación que ustedes planteen, ¿no? Pero entonces aquí es importante que establezcan toda la información que el alumno necesita saber en relación al examen. Si yo quiero que se muestre esta descripción en el diagrama semanal, bueno, selecciono esta casilla. Tengo que habilitar la apertura del examen. Abrir el examen a partir de cuándo y a qué hora. Yo puedo decir que lo quiero abrir a partir de el día de hoy a las 0 horas y que se cierre el examen el próximo lunes 22 a las 23:59. Puedo darle al examen un límite de tiempo. Podría ponerle que dure 1 hora o que dure 30 minutos. Ese es el tiempo límite que el alumno tiene para contestar su intento. Pueden ser más de un intento. Si ustedes no le quieren poner límite de tiempo, entonces le vamos a quitar esta casilla de habilitar.
Cuando se agote el tiempo, en caso de que exista cierto tiempo, bueno, pues aquí se va a poner las diferentes opciones. Todo acabó, el intento debe enviarse antes de que se agote el tiempo o no será contado. O poner un periodo de gracia para enviar los intentos abiertos. Si yo selecciono un periodo de gracia, me va a habilitar esta opción de periodo de gracia para envío, que puede ser en días, horas, minutos, segundos. Si yo selecciono la de abajo, todo acabó, no me va a habilitar esta parte, ¿sí? Por eso está ahorita deshabilitada. Dentro del bloque de la calificación voy a configurar cuántos intentos le voy a permitir a mi alumno. En este caso le voy a poner que 2, que quiero que mi alumno pueda hacer el examen 2 veces, ¿sí? De repente me preguntan por qué 2 veces. Yo les sugiero que le pongan 2 porque en ocasiones no saben cómo funciona el examen y a veces lo abren sin enviarlo y eso ya genera un intento. Entonces con 2 intentos les permite que el alumno pueda hacerlo una vez y aunque no lo envíe tenga la opción de abrirlo nuevamente para poderlo enviar. Entonces por eso normalmente yo le pongo que 2 intentos. El método de calificación, pues calificación más alta como estamos acostumbrados, para que la calificación mayor sea la que se queda sentada en las calificaciones. Aquí, ¿cómo voy a presentar el examen? Tal como se muestra en la pantalla de edición, que eso es la forma en la que nosotros lo estructuramos más adelante, o puede ser presentadas las preguntas al azar, ¿no? Va a depender de cómo esté planteado mi examen. Si son preguntas que tengan una relación directa entre una pregunta y otra, yo les recomiendo que lo pongan así, tal como se muestra en la pantalla de edición. Si las preguntas son aleatorias o no importa el orden de las preguntas, ahí sí pueden poner presentadas al azar. Ahora bien, en página nueva, cada pregunta se crea una página nueva, pueden poner cada 10 preguntas, cada 20 preguntas, cada 50 preguntas. Yo casi siempre los exámenes, si son de 10 a 20 preguntas, selecciono la primera opción. Nunca, todas las preguntas en una sola página, para que no tengan que cambiar de página y se tengan problemas con el envío de cada una de las preguntas. Entonces yo selecciono esta opción. Va a depender de la configuración de su examen. Aquí nos da la opción para ordenar al azar las respuestas, que siempre lo ponemos que sí, para que evitar que se copien. El comportamiento de las preguntas, bueno, retroalimentación diferida, sí, vamos a dejarlo como está. Muy bien, esta parte de opciones para la revisión para el alumno nos plantea las mismas opciones en diferentes momentos. Durante el intento, cuando el alumno tiene abierto su intento, aquí tenemos que definir si va a poder ver las preguntas correctas o sus puntos o la retroalimentación general, específica, respuesta correcta y demás. Inmediatamente después del intento, es decir, terminó el intento y ¿qué le va a mostrar? Las respuestas, cuántos puntos tiene, la retroalimentación específica, correcta. Aquí ustedes pueden decidir qué cosas quieren que el alumno vea. Si nada más a lo mejor sus puntos, cuántos se sacó y que no le muestre la respuesta correcta, es decir, cuál es la respuesta correcta, ni la retroalimentación. Después, mientras el examen sigue abierto, eso quiere decir que si el alumno entra, aun cuando haya terminado con sus intentos, él puede ver esta información. O nosotros podemos poner que no queremos que vea nada o que vea todo, ¿sí? Aun cuando ya esté terminado sus intentos. Aquí lo van a decidir ustedes. Después de cerrar el examen, una vez que ya la fecha terminó de cierre, ahora sí ya pueden ver las respuestas correctas, quizás. Y vamos a quitar respuestas correctas para que sepan ya una vez que se cerró, ya que no pueden generar intentos, cuáles son las respuestas que estaban bien, ¿no? Ya casi toda la información después de cerrar el examen puede verla el alumno. En esta configuración ustedes le van a permitir al alumno ver cierta información. Entonces sí es importante que la tomen en cuenta porque, por ejemplo, si se trata de un examen que tiene 2 intentos y le permiten ver las respuestas correctas después del primer intento, pues ya van a poder resolver el segundo intento completamente con el 100, ¿no? Porque ustedes le están permitiendo ver las respuestas correctas y dándoles 2 o más intentos. Así que va a depender de la configuración.
Si es por ejemplo un examen diagnóstico o una autoevaluación, ahí sí conviene que vean las respuestas correctas para que se den cuenta dónde está el error y ellos lo puedan aprender. Bien, aquí dejamos en mostrar decimales, 2 decimales en las calificaciones. Hay restricciones extra, yo no recomiendo las restricciones. Y ahora bien, en la retroalimentación total del cuestionario yo puedo poner un comentario por rangos. Por ejemplo, puedo poner aquí 90%. Y entonces el alumno que saque de 100 al 90% va a recibir en su retroalimentación final esta respuesta, ¿no? Excelente desempeño. Igual yo puedo poner de 90 a 60. Bien, aprobaste el examen, ¿sí? Y de 60 puedo poner un rango hasta 0. Si se fijan, aquí tendría que poner, lo siento, necesitas estudiar más y repetir el examen. Entonces ya todos los que saquen menos de 60 no aparecen en este rango con esta retroalimentación. Ustedes pueden agregar los campos que requieran para hacer esta distinción de retroalimentación en función de la calificación. De 90 a 100 van a tener esta retroalimentación, de 60 a 90 esta otra, y así ustedes lo pueden configurar. Es importante que pongan el signo de por ciento o de porcentaje para que no les marque un error. Y una vez que terminamos de configurar, bueno, lo demás prácticamente lo vamos a dejar libre. En finalización de la actividad, ustedes pueden no indicar la finalización y damos guardar cambio y regresar al curso. Y listo, ya está creado nuestro cuestionario, ya configuramos nuestro cuestionario. Ahora bien, aquí están las indicaciones, la introducción, los límites, y me marca aún no se han agregado preguntas. ¿Por qué? Porque bueno, no hemos creado ninguna pregunta y tampoco la hemos agregado al cuestionario, que son los siguientes dos pasos. Vamos a dar un clic a editar examen aquí, o en el bloque de configuraciones arriba de vista previa también está editar examen. Cualquiera de las dos opciones nos va a llevar a esta página donde están las preguntas de nuestro examen y el banco de preguntas. Si ustedes no ven el banco de preguntas, aquí les debe aparecer contenido del banco de preguntas, porque está en blanco. Entonces tengo que subrayarlo, seleccionarlo para ver la opción. Cuando no aparece es porque está oculto, así como aquí. ¿Se fijan? Si yo le doy en mostrar, ya me aparece. Entonces la manera, si no llegan a verlo, es por esta razón, porque está oculto. Entonces hay que mostrarlo aquí. Bien. Segundo paso. Crear una pregunta nueva. Vamos a generar las preguntas en el banco de preguntas. Yo le doy un clic a crear una pregunta nueva y me aparecen los diferentes tipos de preguntas. La más sencilla es falso y verdadero. Cada pregunta tiene una configuración diferente. Las más utilizadas son falso verdadero, opción múltiple, relacionar columnas y respuesta corta. La pregunta de ensayo es una pregunta abierta que no se califica automáticamente por el cuestionario. Todas las demás se califican automáticamente y nos dan el resultado final inmediato. Solo la de ensayo requiere la calificación manual por parte del asesor. Entonces, si ustedes ponen una pregunta de ensayo, no va a tener automáticamente la calificación definitiva. Es importante que esto lo aclaren en la introducción, ¿sí? Para que ellos sepan que no es su calificación definitiva y que falta calificar esas preguntas. Y en descripción, este elemento ustedes pueden quizás agregar un texto para alguna introducción, algún texto donde especifiquen algo de información requerida para quizás una siguiente pregunta o un título, demás, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio con la de falso y verdadero. Selecciono falso y verdadero, le doy siguiente. Y bueno, primero le voy a poner un nombre a la pregunta. No es la pregunta, es un nombre para identificar la pregunta. Mi examen es de Historia de México y le voy a poner Descubrimiento de América. O América nada más, ¿no? América. Muy bien. Para identificar
Le puedo poner pregunta América, pregunta 1, 2, no sé. Ustedes pónganle un nombre que les permite identificar claramente de qué pregunta se trata.